Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo de a qué hora estén viendo la clase. Como les había comentado, esta clase pues va a durar, pues yo le calculo una hora, es la clase más larga del curso y digamos que la más difícil de entender. Si esta la entienden, pues ya están del otro lado. Mi récord de esta clase fue creo que semestre antepasado y la di en 45 minutos, pero nadie la entendió. Entonces, mejor vamos a darnos el tiempo aprovechando la magia del YouTube. Vámonos despacio, pero le vamos entendiendo. Y pues nada, pues vamos a comenzar, ¿no? Entonces vamos a recordar, ¿no? Lo último que vimos. Recordando, ¿sale? Lo último que vimos fue que si x1 era igual a x2 igual a x3 igual a xm igual a una edad x, es decir, si todas las edades eran iguales de un grupo de m personas, entonces la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1, x2 hasta xm, exactamente r sobreviviese en un año más, la podíamos expresar como las combinaciones de m en r por p de x a la r por q de x a la m menos r. Ok, entonces esto fue lo último que vimos en la clase. Y nuestra misión en la clase del día de hoy es calcular esta probabilidad, pero para edades diferentes. Honestamente, no hay una forma exacta, vamos a ver un método de aproximación. Entonces, la clase del día de hoy, y voy a empezar a utilizar ahora el pizarrón guiño guiño, como con la hoja completa, porque pues si lo parto a la mitad no hay forma de que se explique bien el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a lo que comentamos. Entonces, la intención de la clase del día de hoy es hablar del método Z de aproximación. ¿Sale? Vamos a estar hablando durante toda la clase del método Z de aproximación, de la probabilidad cuando las edades son diferentes. Bueno, el método Z de aproximación nos dice más o menos lo siguiente. O le voy a poner aquí, supone lo siguiente. Ya saben que cualquier método de aproximación tiene que partir de supuestos. En este caso, el principal supuesto del método Z es el siguiente. Déjenme hacer un poco las ojos por acá, creo que ahí se ve bien. Entonces, el método Z de aproximación nos dice que la probabilidad que queremos buscar de un grupo de m personas, de edades x1, x2, x3 hasta xm, si exactamente r sobrevivan un año más, no importando la edad por el momento, va a ser igual a la siguiente expresión lineal, va a ser igual a un valor ZR más un factor de ponderación constante K1 que multiplica a un valor ZR más 1 más un factor de ponderación K2 que multiplica a un valor que se llama, le vamos a llamar ZR más 2, así sucesivamente hasta el último sumando, que va a ser igual a un factor de ponderación con su índice m menos r, porque hay m menos r términos en esta suma, ¿sí? Por un valor zm. Entonces nos dice que la expresión de la probabilidad que queremos buscar se pudiera expresar de la siguiente forma. La probabilidad que un grupo de personas de edad x1 hasta xm exactamente resolverán un año más, nos dice el método Z, o supone el método Z, que debe ser aproximadamente igual a esta expresión. Bueno, vamos a ver qué significa las Z y qué significan las K, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿Sale? Le voy a poner aquí KR, ¿sí? Simboliza un factor de ajuste, o vamos a llamar de corrección, porque esto es un método de aproximación. Ajá. Y más adelante vamos a ver cómo se calcula, pero el más importante pues va a ser el siguiente valor de la expresión del método Z,
que le vamos a bautizar como ZR. Bueno, ¿qué simboliza ZR? Simboliza la suma de combinaciones, simboliza la suma de combinaciones, ¿sí?, de probabilidades de sobrevivencia, de probabilidades de sobrevivencia, de M personas tomadas de R formas. ¿Sale? Para que quede claro qué significa ZR, porque está medio marihuano esto, simboliza la suma de combinaciones de probabilidades de sobrevivencia de M personas tomadas de R formas. Para que quede claro el ZR, vamos a ponerle pseudonúmeros, ¿no? Aquí voy a poner entre paréntesis suponiendo que las edades son iguales, ¿sale? Suponiendo que las edades son iguales, es decir, vamos a aproximarnos a lo que vimos la clase pasada. Entonces, para que entiendan esto, voy a poner un ejemplo, ¿sale? En este ejemplo vamos a suponer que M es igual a 3 y R es igual a 2, ¿ok? Si suponemos eso, entonces Z2 va a ser igual a la suma de combinaciones de probabilidades de sobrevivencia de M personas tomadas de dos formas. Entonces la suma de combinaciones de probabilidades de 3 personas tomadas de dos formas, suponiendo que las edades son iguales. Entonces, ¿cuáles son las sumas de combinaciones de probabilidades de 3 personas tomadas de dos formas? Pues es que la persona 1 viva y la persona 2 viva, o que la persona 1 viva y la tercera persona viva, o que la persona 2 viva y que la persona 3 esté con vida. Esa es la suma de combinaciones de probabilidades de sobrevivencia de 3 personas tomadas de 2 en 2. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a P de X1 por P de X2 más P de X1 por P de X3 más P de X2 por P de X3. ¿Sale? Espero que estemos entendiéndolo hasta ahorita. Pero, como vamos a suponer que las edades son las mismas, entonces Z2 va a ser igual a P de X, porque 1 es igual a 2, una edad de X, más P de X por P de X, más P de X por P de X, es decir, le quito los subíndices, y entonces esto va a ser igual a 3 veces P de X al cuadrado, ¿sale? O lo que es lo mismo, 3 factorial entre 2 factorial por 3 menos 2 factorial por P de X al cuadrado. Si me permiten, ya lo voy a poner así. Entonces este 3 resulta de esta expresión, ¿no? Pueden hacer las cuentas y van a llegar a ese 3. Entonces esto va a ser igual a las combinaciones de 3 en 2 por P de X al cuadrado. Entonces, finalmente podemos suponer que ZR lo podemos expresar como las combinaciones de M en R por P de X a la R. ¿Sale? Entonces noten este y noten este. Entonces este resultado lo vamos a utilizar más adelante, ya casi al finalizar este método. Ok, bueno, una vez que ya queda un poco más entendido cómo es que funciona el método Z en función a esta expresión le voy a llamar expresión número 1 y más adelante la vamos a retomar. De hecho, por aquí voy a dejar la hoja y ahorita regresamos a ella, ¿no? Entonces ahorita, pues conscientes de que pues ahorita vamos a regresar a todo esto, ¿no? Ok, muy bien, pues entonces, ahora sí, recordemos
que si x1 es igual a x2 igual a xm, es decir, las edades son iguales, perdón por escribirlo de nuevo, la probabilidad de que en un grupo de m personas, edades x1 hasta xm exactamente r son las combinaciones de m en r, por p de x a la r por q de x a la m menos r. ¿Sale? Esta expresión la volví a escribir para recordar bien. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar también, recordemos, por el teorema del binomio, que x más y a la n, según lo que vieron sus otras materias, no lo vamos a demostrar aquí, pero x más y a la n, según el teorema del binomio, lo podemos expresar, ¿sí?, como la suma desde que k es igual a 0 hasta n, por las combinaciones de n en k, x a la n menos k, y a la k. ¿Ok? Y esto implica, entonces, que x menos y a la n lo pudiésemos expresar entonces como la suma desde que k es igual con 0 hasta n de menos 1 a la k por las combinaciones de n en k por x a la n menos k y elevado a la k. Y esta última expresión es la que vamos a trabajar aquí en el curso. X menos y a la n es la suma desde que k es igual a 0 hasta n de menos 1 a la k, combinaciones de n menos k, por x a la n a la k, por y a la k. ¿Ok? Listo. Entonces, regresemos a la probabilidad que teníamos aquí hace rato. La voy a escribir de nuevo. P de x1, 2 puntos x2, así hasta xm, exactamente r, con x igual a x2 igual a xm, ¿no? Donde las edades son las mismas. Es decir, estoy trabajando con esta expresión, le estoy poniendo aquí. Esto va a ser igual a, como ya vimos, las combinaciones de m en r, ¿sí?, por p de x a la r. Si quieren ya no lo voy a poner entre paréntesis, esto significa que está elevado a la r. Y ahora voy a expresar q de x en términos de p de x, entonces va a ser 1 menos p de x, a la m menos r. ¿Ok? Y ahora sí, a esta x la voy a llamar 1, a esta y la voy a llamar p de x, y a esta n le voy a llamar m menos r. Es decir, voy a aplicar en esta expresión que tengo aquí 1 menos p de x a la m menos r, le voy a aplicar el teorema del binomio. ¿Sale? Entonces, la x va a ser 1, es este 1, y la p de x va a ser la y, aquí está. Y vamos a ver a qué resultado llegamos. Entonces, esto va a ser igual a las combinaciones de m en r, p de x a la r, y ahora sí, aplico el teorema del binomio aquí, ¿no? Por la suma desde que k es igual a 0, n toma el valor m menos r, entonces a la m menos r, ¿sí?, por menos 1 a la k, porque es este negativo, por las combinaciones, ¿sí? Sabemos que n ahora es m menos r, entonces m menos r en k, ¿no? M menos r en k por 1, porque la x toma el valor de 1, a la n menos k, pero n menos k ahora es m menos r menos k, ¿no? Entonces, pues lo ponemos, ¿no? Entonces, n menos k, entonces sería 1 a la m menos r menos k, ¿ok? Por p de x a la k, ¿sale? Porque ahora y toma el valor de p de x, entonces p de x a la k. ¿Ok? Y esto pues va a ser igual a las combinaciones de m en r por p de x a la r por la suma desde que k es igual con 0 hasta m menos r de menos 1 a la k por las combinaciones de m menos r en k, y este 1 pues ya no lo pelamos, siempre va a ser 1 por p de x a la k. Es decir, únicamente nos deshacemos de este 1 en esta expresión.
Me estoy yendo despacio para que se entienda lo mejor posible. La intención es que no haya dudas, pero bueno, pues ya saben, mañana estaremos viendo dudas de todo esto, ¿no? Ok, bueno, pues ahora vamos a, pues a deshacer esta suma y vamos a ver a qué llegamos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a las combinaciones de m en r por p de x a la r. Entonces, cuando k vale 0, entonces esto se vuelve positivo. Tengo m menos r en 0, entonces se vuelve 1. Y aquí tendría entonces, pues simple y sencillamente p de x, perdón, 0, entonces 1 más bien, entonces solo me sobraría p de x a la k, pero k vale 0, entonces es 1, entonces solo me sobraría este término, combinaciones de m en r por p de x a la r, ¿no? Digo, si quieren lo hago para que se entienda, por menos 1 a la 0, por las combinaciones de m menos r en 0, por p de x a la 0. Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Ahora, más las combinaciones de m en r por p de x a la r por menos 1 elevado a la 1 por las combinaciones de m menos r en 1 por p de x a la 1. Y si me dan chance ya me voy a ir al último término, nada más era para que lo entendieran. Entonces aquí tengo las combinaciones de m en r por p de x a la r. Y ahora cuando k vale m menos r, entonces menos 1 a la m menos r por las combinaciones de m menos r en m menos r por p de x a la m menos r. Así sería entonces esta expresión. Y esto va a ser igual a, ya saben, esto es 1, 1 positivo, entonces nada más me sobreviven las combinaciones de r por p de x elevado a la r. Y ahora este más por este menos me da menos, entonces obtengo menos las combinaciones de m en r por las combinaciones de m menos r en 1, por p de x a la r por p de x a la 1, pues es p de x a la r más 1, más puntos suspensivos más, me voy a este término, al último, entonces tengo combinaciones de m en r por combinaciones de m en r, que pues sería 1, pero bueno, las pinto, combinaciones de m menos r, más m menos r, por p de x a la m menos r, más r, ¿no? Es decir, a la m. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Y pues iría, ¿no? Entonces digo, ya nada más para, simplificar esto, estas son las combinaciones de m en r por p de x a las r menos las combinaciones de m en r por las combinaciones de m menos r en 1 por p de x a la r más 1 más puntos suspensivos más combinaciones de m en r por p de x a la m. ¿Ok? Esta expresión, pues vamos a llamarla expresión 2 por el momento y ahorita vamos a regresar a trabajar con ella, ¿sale? Pero bueno, esta es la expresión de esta probabilidad utilizando el teorema del binomio, suponiendo que las edades son las mismas, ¿ok? Y aquí es en donde entra el truco del método Z, ¿sale? Entonces, déjenme utilizar otra hoja, ¿no? Aquí está la expresión número 2 y ahorita regresamos a esta hoja nuevamente. Entonces, recordando, el método Z nos decía que p de x1, p de x2, así hasta xm, exactamente r, era igual a un valor zr, que ya vimos que era zr por un factor de ponderación o de corrección x2 por zr más 2 más un factor de ponderación k3 por un valor zr más 3 más puntos suspensivos más un factor de ponderación km menos r por zm, ¿sale? Y recordar que
que ZR, según lo que vimos, aquí lo traigo, déjenme ver en dónde lo dejé, por aquí está, ZR, utilizamos esta fórmula, ¿sale? ZR es igual a las combinaciones de MNR por P de X a la R, ¿no? Entonces recordar esto, lo vimos al inicio de la clase, ¿no? Entonces ZR simbolizaba la suma de combinaciones de probabilidades de sobrevivencia de n personas tomadas de reformas. Aquí vamos a suponer, si se acuerdan, en esta expresión supusimos que las edades eran las mismas. Entonces vamos a sustituir estos valores z en la expresión que nos propone el método z de aproximación. Y entonces esto va a ser igual a ZR. ZR ya vimos que es las combinaciones de MNR, por P de X a la R. ¿Ok? Más un factor de ponderación, de corrección constante K2 por ZR más 2. Y aquí me equivoqué, entonces déjenme corrijo. Este es K1, perdón. Y aquí es R más 1, perdón por mi cochinero. Aquí es un factor K2, porque aquí me faltó el término 1, entonces ustedes disculpen. Tiene años que no daba esta clase, bueno, la di en el semestre antepasado, pero ya no me acuerdo bien del tema, pero espero que me estén entendiendo, ¿no? Entonces aquí es K1 por ZR más 1, es decir, me estoy regresando al inicio de la clase a esta expresión 1, ¿sale? La misma expresión 1 es la que estoy intentando poner aquí, ¿ok? Entonces aquí es un factor de ponderación K1, ¿sale? Por ZR más 1, entonces aquí le pongo el más 1 y más 1, entonces ZR más 1 va a ser igual a las combinaciones de M en R más 1 por P de X a la R más 1, rayos, lo menos que estoy haciendo con pluma, pero bueno, más un factor de ponderación K2 por ZR más 2, entonces aquí ZR más 2 y más 2, entonces ZR más 2 es las combinaciones de M en R más 2, ¿sí? Por P de X elevado a la R más 2, más puntos suspensivos más, el último valor es el factor de corrección Km menos R por Zm, entonces aquí Zm va a ser igual a las combinaciones de M en M, ¿sale? Las combinaciones de M en M por P de X a la M, ¿no? Por P de X elevado a la M porque es Zm. Entonces aquí le pongo M, entonces es elevado a la M. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Muy bien, entonces aquí tengo esta expresión de el método Z. Y aquí es en donde mandamos a llamar la expresión número 2, me parece, que teníamos aquí. Esta expresión número 2 la vamos a mandar llamar y la vamos a superponer aquí abajo. Entonces, esta expresión número 2, déjenme ver cómo le puedo hacer para que quede claro. Vamos a hacerle así, si me permiten, ¿sale? Ahí está la expresión número 2, espero que se vea aquí. Entonces, la expresión número 2 la voy a superponer aquí. Entonces, la expresión número 2 la voy a superponer aquí. Entonces, esas son las combinaciones de M en R por P de X elevado a la R menos las combinaciones de M en R por las combinaciones de M menos R en 1 por P de X a la R más 1. Entonces noten ustedes P de XR, P de XR, P de X a la R más 2, P de X a la R más 2. Más un factor de ponderación, perdón, ya estoy otra vez arriba, ¿no? Más el tercer sumando que ya no lo puse aquí, pero si quieren lo ponemos, y de hecho va a ser con signo positivo porque se va intercalando. Entonces serían por las combinaciones de M en R, por las combinaciones de M menos R en 2 por P de X a la R más 2. Ya no le puse aquí, pero sería sumando, iría aquí en el tercer sumando, ¿no? Y ya de ahí me salto al último. El último es las combinaciones de M en R por P de X a la M. Entonces, de hecho se puede ir porque es en M. Y entonces ya puse la expresión número 2, la empaté
con esta última expresión que encontramos del método Z, suponiendo esta fórmula que vimos al inicio de la clase. Entonces, aquí es en donde está el truco del método Z y es bien importante que ustedes como actuarios lo entiendan. Recordar que este ZR que está aquí, y perdón por regresarme, ¿dónde está? ¿Sí? Este ZR provenía de suponer que las edades son iguales, ¿sale? Perdón, no se vio. Este ZR supone que venimos de las mismas edades. Supone que las mismas edades, entonces esta igualdad se cumplió. Hasta hicimos aquí un ejemplo, ¿no? Como ustedes recordarán. Y esta expresión que tenemos aquí, que es la expresión número 2, ¿de dónde sale? Sale de esta fórmula en donde estamos suponiendo que las edades son iguales. Entonces, ¿sale? Tanto el método Z como el método donde las edades son iguales, estamos fusionando una fórmula que es exacta, porque esta es una fórmula exacta. Esto fue con el teorema del binomio. Y esto sale de una aproximación, donde también estamos suponiendo que las edades son las mismas. Entonces solo resta encontrar ese factor de ajuste de la probabilidad. Y es aquí en donde tenemos una estimación, algo exacto, nos resta entonces encontrar los factores de ponderación o de corrección de la probabilidad, que son los factores o valores K. ¿Ok? Entonces vamos a igualar término a término. Este lo igualamos con este y efectivamente son los mismos. Este lo igualamos con este otro, es decir, esta expresión con este otro. Vamos a ponerlo de este lado. K2, perdón, ay, rayos, K1 por las combinaciones de M en R más 1 por P de X a la R más 1, es decir, esta expresión la estoy poniendo acá, la igualo a la segunda expresión que son menos las combinaciones de M en R por las combinaciones de M menos R en 1 por P de X elevado a la R más 1. ¿Ok? Entonces de aquí pues se van las P de X. Y entonces despejamos K. Entonces K1, el factor de corrección K1, va a ser igual a menos, aquí voy a poner un paréntesis, las combinaciones de M en R por las combinaciones de M menos R en 1, entre las combinaciones de M en R más 1. Entonces esto que está aquí es el numerador y este que está multiplicando a K1 pasa de denominador. Y esto va a ser igual a menos las combinaciones de R más 1 en 1. ¿Sale? Esto va a ser igual a menos las combinaciones de R más 1 en 1. Sale. Muchos van a decir, no inventes, ¿cómo fue que pasaste de aquí para acá tan rápido? Bueno, pues si no me creen, vamos a hacer un pequeño paréntesis para probarlo, ¿no? Y ahorita regresamos a la expresión. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Aquí en el paréntesis voy a dejar la hoja, ¿no? Entonces le voy a quitar los signos negativos acá para ver que efectivamente la igualdad se da. ¿Ok? Entonces tengo las combinaciones de M en R por las combinaciones de M menos R en 1 dividido entre las combinaciones de M en R más 1 y esto va a ser igual a las combinaciones de R más 1 en 1. ¿Sale? Entonces nada más tenemos que probar que esa igualdad se da y pues bueno, vamos a ver rápido cómo sería esto para que me crean, ¿no? Esto implica, ¿sí?, que las combinaciones de M en R es igual a M factorial entre R factorial por M menos R factorial. Esta es esta combinación. ¿Sale? Por las combinaciones de M menos R en 1, pues va a ser igual a M menos R factorial entre 1 factorial por M menos R menos 1 factorial. ¿Sale? Y todo esto lo dividimos entre M factorial entre
r más 1 factorial por m menos r menos 1 factorial, porque es m menos r más 1, pero pues el menos afecta también al más 1 y me queda de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, ya se me va a cortar el video porque mi celular solo puede grabar media hora. Ahorita le seguimos, ¿sale?